Hasta el momento, pues de mi parte no, asesora, gracias. Ok, de todos modos, entonces vamos a empezar. Denme un segundillo. Ok. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje. Soy su asesora, Nayeli Ixtali de la Luz Martínez, y tengo el gusto y el placer de estar con ustedes en este módulo 4. Como les había comentado en mi video de presentación, es un módulo sumamente interesante, entonces pues vamos a empezar a trabajar con todo el empeño y todo el entusiasmo. No sin antes realizarles algunas situaciones importantes que preguntaron en el foro tuvieron ayer a ver, espérenme, BCM, ¿no? La sesión de BCM. Entonces, vamos a empezar. Hice preguntas de los estudiantes. Si alguno de ustedes realizó estas preguntas, por favor, contáctenme en caso de que no les quede clara la respuesta, ¿sale? Tienen duda en fondo y forma. Eso es muy importante. Ahorita en un rato más vamos a ver qué es fondo y forma y vamos a ver las diferencias entre una y la otra. ¿Ok? Pero vamos a empezar con el primer proyecto. El primer proyecto es, déjenme lo abro, la actividad integradora, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Estoy en la 2, déjenme abro la 1. Para irnos en orden. Y no tengamos dudas. Es analizar, aquí están. Literatura, analizar textos literarios. ¿Ok? Como seguramente ya revisaron en los documentos y en los materiales que se les suben a la plataforma, tanto la misma plataforma de la SEP como los que yo les subí, sabemos entonces que los textos literarios son una manifestación artística, ¿sí? Y nos permiten acercarnos a otras visiones del mundo. ¿Qué es una visión del mundo? Es cómo el autor, cómo una persona ve las cosas, ve el mundo, ve las situaciones, ¿sale? La forma de ver la vida. ¿Y para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder comprender otras formas de pensar y sobre todo también de interpretar la vida y la realidad de otras personas. Nosotros cuando tenemos contacto con extranjeros, con personas de otros países, inclusive hasta en México, con personas de otros estados, nos enriquecemos de su cultura, de su arte, de la literatura, inclusive hasta del vocabulario. A pesar que hablamos español todos en México, no es lo mismo la forma en la que se habla en Monterrey, la forma en la que se habla en Tijuana, aunque sean del norte, no es la misma forma en la que se habla en el norte, son diferentes palabras, diferentes acentos, diferentes formas de comunicar. Entonces lo que hace la literatura es manifestarnos artísticamente por medio de la palabra, ya sea escrita o la forma oral, de expresarnos, de manifestar. Así como los hombres y mujeres de la prehistoria tuvieron la necesidad de dejar plasmadas sus ideas, sus inquietudes, sus miedos, sus vivencias y todo lo que les pasaba, tenían la necesidad de plasmarlo en las pinturas rupestres. De la misma manera el hombre, conforme han pasado los siglos desde que está en la tierra, ha tenido la necesidad de manifestarse también artísticamente por medio de la palabra. Repito, tanto oral como escrita. Primero, obviamente, fue la palabra, la narración oral, porque pues no existían los medios como, para empezar, el papel, las tintas y todo para escribir. Sin embargo, en algunas pinturas rupestres, en algunas partes del mundo se han dado a conocer algunos elementos gráficos que pudieron haber sido letras. O, por ejemplo, en la cultura egipcia, los jeroglíficos, obviamente es una forma de escritura que quedó plasmada tanto en los pergaminos que hacían como en las paredes, en las tumbas, etcétera, ¿sale? Entonces, esa es la importancia que nos da la literatura.
También es muy importante, estudiantes, que sepamos que la literatura por lo general no las mandan o no las hacen ver como algo aburrido, es como las matemáticas. Sin embargo, tenemos que ver algo muy importante en este módulo, que es la cuestión lúdica, ver la literatura de una manera más divertida, más amena, más agradable para todos, ¿sale? Inclusive, por ejemplo, las lecturas que vamos a hacer en el módulo no les piden que lean totalmente todo el libro, nada más les piden algunos capítulos porque pues sí es mucho y hay algunos y algunas que no están muy, que no están muy acostumbrados a leer, entonces a veces les cuesta un poquito de trabajo. Sin embargo, para eso estamos aquí, para responder, para checar dudas y comentarios, ¿sale? Entonces, es importantísimo que tomemos a la literatura como algo divertido, como algo que nos va a servir no nada más para pasar la materia, sino porque ustedes al leer un texto, al saber el contexto, al saber la visión y todo lo que vamos a ver en el módulo, a ustedes les queda un bagaje cultural. Entonces, en algún momento de la vida, cuando tengan alguna charla o escuchan hablar de alguno de los autores que vamos a ver o alguno de los géneros literarios, dirán, ah, es que eso lo vi en el módulo y ya me acordé. Y entonces va a generar en ustedes una seguridad también hasta inclusive para poder platicar del tema con algunas otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el propósito de la literatura, chicos y chicas, es contrastar. Y eso también lo van a trabajar en su actividad. ¿Qué es contrastar? Es poner de un lado algo y del otro lado otra cosa y entonces hacer podemos ver diferencias entre una y otra cosa o semejanzas, en este caso, entre un texto y entre el otro. En esta actividad vamos a contrastar 3 lecturas, que son una de Sor Juana Inés de la Cruz, otra de Rubén Darío y otra de... Ay, se me fue ahorita, se me fue. ¿Cuál es? Espérenme tantito. No tenía yo muy seguro. Ay, perdón, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. 3 géneros literarios completamente diferentes. Ajá, ahorita vamos a dar un repaso de qué son los géneros literarios para que les quede bien claro y no tengan ningún problema al momento de entregar. ¿Ok? Entonces, el propósito de esta actividad es que ustedes contrasten, de que vean las diferencias y las semejanzas entre 3 tipos de literatura, 3 géneros literarios completamente diferentes, 3 autores de diferentes vanguardias y movimientos literarios. Y bueno, ¿qué necesitan? Esta semana vamos a aprender a leer textos de forma analítica, analizar todas las características de un texto, como intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor? La intención es qué quiero dar a entender. Ajá, a veces, se preguntan, es que ¿cuál es tu intención al venir aquí a hablar conmigo? Ah, no, pues mi intención es recuperarte, que me perdones. Ah, ok. Entonces, la intención del autor es lo mismo. ¿Qué quiere dar a conocer el autor? ¿Qué nos quiere brindar? ¿Qué nos quiere regalar? ¿Qué nos quiere hacer sentir? ¿Qué elementos? ¿Qué parte de la vida? Sí, por ejemplo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, estamos de acuerdo que toda Europa quedó sumamente lastimado por todas las muertes, por todos los destrozos, el mundo estaba hecho un caos. Aquí en América, pues digo, no nos pegó como tal la Segunda Guerra Mundial, pero sí nos llegó la filosofía, el arte, la literatura, las pinturas, las esculturas, todo lo que venía de Europa. Ajá. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los autores se dan cuenta que están en un mundo devastado, devastado económicamente, emocionalmente, en depresión económica y emocional. Y entonces, la intención de los autores es dar a conocer todas esas fatalidades que vivieron durante la guerra, que vivieron después de la guerra. Por ejemplo, autores judíos que se lograron rescatar después sus obras, la intención era hacernos saber lo que sucedió, lo que vivieron, todo lo que sufrieron, si no lo sufrieron ellos, lo que vieron en el vecino. Ajá. Por ejemplo,
Si ustedes leen un fragmento o leen completamente el diario de Ana Frank, la idea, la intención de Ana Frank era hacernos saber lo que estaba sucediendo en su vida, con su familia, y lo que estaban pasando en cuanto a hambre, necesidades, aburrimientos, también felicidad, porque a pesar que estaba encerrada y pasando un sinfín de situaciones muy complicadas, la niña todavía seguía teniendo esa necesidad de darnos a conocer también parte de su felicidad. Ajá. Entonces, esa es la intención del autor. Ajá. Seguimos con el contexto de la obra. El contexto de la obra, hay diferentes contextos que vamos a trabajar. Uno es el contexto social. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando en esa época? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues había una guerra, hubo mortandad, hubo hambre, hubo un genocidio que fue en contra de los judíos. Hubieron muchos cambios posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, de todos los aspectos. La gente se puso las pilas y eso lo podemos observar mucho con los japoneses, que a pesar que estaban en la lona completamente destruidos, se levantaron y son una potencia, ¿no? Entonces está, repito, el contexto sociocultural, o sea, qué onda, qué pasa en la sociedad en ese momento en que el autor está basando su obra. La economía, el contexto socioeconómico, ajá, cómo está la economía. El contexto cultural, qué está pasando con la cultura, qué está pasando con las artes. Y con artes entendemos, recuerden, todas el cine, el teatro, la literatura, la escultura, la arquitectura. La arquitectura ya lo dije, ya. Ajá. Toda esa es la cuestión cultural, las letras, todo. Por ejemplo, aquí si nos venimos a México, en la etapa de la Revolución Mexicana, sabemos nosotros que existen varios, o más bien muchos corridos que hablan de la Revolución Mexicana, de su gente. Si ustedes escuchan, y vamos a escuchar, inclusive vamos a trabajar con corridos de la Revolución Mexicana, el contexto que están manejando los autores es el contexto de cómo estaba la sociedad, cómo estaba. Hay un corrido que les voy a pasar cuando corresponda, que habla de la tienda de raya, por ejemplo. La tienda de raya, estamos hablando de un contexto socioeconómico, cultural, ajá, que inclusive si lo trasladamos a la época actual, la tienda de raya vendría siendo las tiendas departamentales que nos dan una tarjeta de crédito y prácticamente se trabaja para estar pagando tarjetas de crédito. Entonces se dan cuenta cómo el contexto puede trasladarse de una época a la otra. Entonces eso es muy importante, chicos y chicas, porque al final ustedes van a hacer ese contraste para que en algún momento también del módulo, que es en la semana 3, van a trasladar una obra de los griegos, una obra de siglos pasados a un contexto actual. Entonces, esa es la importancia, que sepan qué es un contexto. Ajá. ¿Vamos bien hasta ahí, Abril y Anaí? Sí, claro. Ok, perfecto. Seguimos con también contexto del autor. Es muy claro, estudiantes, que el autor obviamente va a manifestar en muchas ocasiones sus vivencias, su vida, sus preocupaciones, sus delirios, como en el caso de Edgar Allan Poe, todos los problemas mentales que tenía, problemas de la infancia, la muerte de sus padres, que fue adoptado, en donde vivía. El simple hecho de todo lo que le sucede al autor nos lo va a compartir en su obra. Entonces, ese es el contexto del autor. Ajá. No es lo mismo un autor, no nos va a dar lo mismo un autor que creció, digo normalmente, porque no siempre es normalmente, en una familia de papá, mamá, perrito y la casa y el arbolito, a un niño que tuvo que vivir una vida muy, muy complicada, que fue adoptado, repito, como Edgar Allan Poe, ajá,
o tampoco va a ser el mismo contexto de una monja como Sor Juana Inés de la Cruz, a una mujer libre, a una mujer que no está dedicada a la iglesia, que se puede casar, que puede tener hijos, que tiene libertad en todos los aspectos. Y tampoco va a ser el mismo contexto de una autora actual, que el feminismo ha cobrado mucha importancia, a una autora como Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein o El moderno Prometeo, que en la época en la que ella vivió, obviamente las mujeres no tenían las oportunidades que tenemos ahorita, ni educativas, ni de voto, ni de muchas cosas, ¿no? Inclusive muchas autoras tenían que ponerse el nombre del esposo. En este caso, Mary Shelley tuvo que publicar con el apellido del esposo, del señor Shelley, para que pudiera tener voz y voto su obra. De otra manera, Frankenstein, a pesar de haber sido una obra icónica, no hubiera tenido el éxito, o más bien ni siquiera a lo mejor hubieran permitido que se imprimiera porque estuvo escrita por una mujer. Entonces ahí estamos viendo también el contexto de la mujer como autora, ¿sale? Tenemos también como autoras que vamos a ver a Leonora Carrington, que también tuvo, para empezar, una vida de exilio. Hay que ver en qué época se viene a México, quién la arropa en México, por qué se vino para México, qué nos quiere mostrar en las obras que escribe. Ajá, porque aparte de escritora, también fue pintora y hizo cosas maravillosas. ¿A qué otros autores, pintores, literatos conoció? Todo eso es de suma importancia para el momento en el que el autor decide escribir algo. Ajá. En este primer proyecto, estudiantes, ¿qué es lo que van a entregar? Prácticamente van a elaborar un documento en el procesador de textos, de Word o en cualquier procesador de textos, y van a hacer un cuadro comparativo entre 3 obras. ¿Sí? Repito, son 3 obras que es La verdad, es al que ingrato me deja, Busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués, de Rubén Darío, y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Al que ingrato me deja, Busco amante, Sor Juana Inés de la Cruz, obviamente mexicana. La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, era mexicano. Y ahí está muy importante el por qué y el cómo escribe Juan Ruiz de Alarcón. Sí, si ustedes investigan acerca de Juan Ruiz de Alarcón, van a investigar que el cuate tenía unas características físicas muy complicadas, que eso hacían que la gente se burlara de él, que la gente no lo aceptara, que hubiera conflictos en su vida. Ajá. Ay, tengo una. Hola, David. Bienvenido. Ah, se está uniendo. Es que lo tenía en la sala de espera y yo acá hablando y no lo había visto. Pero espero que... Sí. Hola, David, bienvenido. Discúlpame, te había dejado ahí en la sala de espera, pero es que estaba acá yo muy emocionada hablándoles del contexto. Bienvenido y vamos a proseguir. ¿Sale? Entonces, les estaba diciendo de... Espérenme tantito. Del cuadro comparativo, porque si hay duda en alguno de sus compañeros, ¿cómo hago un cuadro comparativo? Lo que les dije al principio, no es lo mismo leer una obra de Sor Juana Inés de la Cruz que de Rubén Darío, que es peruano, y de Juan Ruiz de Alarcón. Nos van a dar contextos completamente diferentes, pero para esto es importante saber los géneros literarios. Para este cuadro comparativo tienen que dominar los géneros literarios, porque ya saben que tenemos 3, los más importantes, ¿no? Que son el narrativo, el lírico y el dramático. El narrativo, como su nombre lo dice, nos narra, nos cuenta. Y en el género narrativo tenemos la relación tiempo y espacio, a los personajes interactuando unos con otros, y en este caso tenemos cuentos y novelas en el narrativo, ¿sale? Después tenemos el lírico. El lírico nos manifiesta los sentimientos y las emociones del autor, por lo general en verso, en algunas ocasiones en prosa, pero por lo general es en verso, pero en este caso
el autor expresa toda la intimidad, nos hace partícipes de la intimidad, de sus emociones, de sus sentimientos y de las vivencias. La lírica surgió en Grecia y bueno, conforme han pasado los siglos, seguimos teniendo autores que escriben poesía y obviamente en el lírico se encuentra toda la poesía, entonces ahí ya ustedes van más o menos viendo las características para hacer ese cuadro de quién es quién, ¿no? ¿Quién es género literario narrativo? ¿Quién de los tres autores es género literario o lírico? Y por último tenemos el dramático. El dramático, la palabra drama, queridos y queridas estudiantes, siempre ha sido mal empleado. Porque dicen, es que ya empezó a hacer su drama, como cuando alguien está muy molesto, muy triste y lloran y sacan toda su frustración y dicen, está haciendo un drama. Pero ¿qué creen? Que en sí la palabra drama es todo el teatro. La literatura dramática es toda la literatura, todas las obras de teatro que podemos encontrar. Entonces, si el género dramático es el teatro, entonces, ¿qué autor de los tres autores que vamos a trabajar es cada cual, ¿no? Ok, Abril, no te preocupes. Cualquier cosa, estoy aquí al pendiente del chat, por si tienes algún problema con el micrófono, no te preocupes. Ok, entonces, haciendo un recuento, tenemos de géneros literarios, el narrativo, el lírico y el dramático. ¿Se dan cuenta? Ustedes en su cuadro tienen tres columnas, entonces tienen que elegir qué género literario es, tener mucho cuidado, porque ahorita si nos vamos al proyecto, déjenme abro el proyecto, dice, número 1, analizar textos literarios. Lee los siguientes textos: A quien grato me deja Bustamante, de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Recuerda que puedes usar las técnicas de lectura rápida que has trabajado desde el módulo 2. Para acceder a las lecturas, bueno, eso ya son las indicaciones de cómo acceder a las lecturas. Son breves, están interesantes. Y aquí viene algo muy importante porque hay preguntas con respecto a este trabajo que son las siguientes. Ok, decía la pregunta, no entiendo cuál es la intención del autor, no me queda claro qué significa. Bueno, yo espero que haya quedado claro con toda la explicación que les di acerca de la intención del autor. Otra pregunta dice, mi duda es, en el contexto del autor, ¿se debe de describir las vivencias del autor, así como si se debe de incluir parte de su biografía? Más que escribir las vivencias del autor, parte de su biografía, queridos estudiantes, es, como ya les comenté, ¿cuál es el contexto del autor? El autor vivió durante la Segunda Guerra Mundial, sus padres estuvieron en un campo de concentración, es por eso que todas las obras que escribe hablan del Holocausto. Obviamente lo estoy inventando. Sí hay autores de esa época y hay autores de padres judíos que vivieron el Holocausto, pero para que les quede más claro, ¿sale? No tanto como tanto de el Rubén Darío nació el tal día de tal año en tal lugar, hijo de un carpintero y una maestra. No tanto así, sino globalmente. Las cosas más importantes que haya vivido o que haya pasado el autor, como para brindarnos lo que nos brinda. O sea, ustedes leen La debutante de Leonora Carrington y si te quedas así de, o sea, espérame, ¿no? Porque aparte es surrealista. Y cuáles son las características del surrealismo? Pues eso también ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué es prosa? ¿Qué es prosa, chicos? Tenemos dos formas de escritura. Tenemos el verso, que es cuando escriben, eso lo vamos a ver mañana, con ejemplos y todo, pero es una forma de escritura en la cual dentro del verso está el soneto, que son una serie de párrafos, los cuales llevan una rima y una métrica, ¿ok? Y
Por el contrario, la prosa es cuando el autor escribe de corrido el texto, no necesariamente lleva, o más bien no lleva rima, es el párrafo completo así que de renglón a renglón, esa será la prosa, ¿ok? La mayoría de los libros en la actualidad obviamente son prosa, ya hay pocos, o ya no hay tantos autores que escriban verso. ¿Dónde encuentro los textos que son independientes a los de las actividades? Ok, recuerden que en el foro tanto en el foro de Aprendiendo, que es importante que entren a ver, porque precisamente durante la semana vamos a estar trabajando, cada semana vamos a estar trabajando textos o les voy a poner como unos retos o unos ejercicios que les van a ayudar muchísimo al momento de hacer sus trabajos. Entonces, revisen el foro Aprendiendo, que aunque no es evaluable, es importante su participación, y revisen también donde les pongo todas las indicaciones necesarias para las indicaciones de los foros abiertos, de todos los materiales extras que les proporciono. ¿Ok? La siguiente. ¿Desde qué fecha se empezó a otorgar puntos extras por participar en los espacios abiertos? ¿Desde qué fechas? A partir de hoy. Con esta generación es a partir de hoy, así que no olviden participar, y que por cierto, como es algo nuevo, tengo que escribir sus nombres antes de que se me olvide, porque tienen que entrar y pues obviamente también participar cuando se les solicite para poder obtener sus puntillos extras, que al final pues sí les funcionan y les sirven muchísimo. ¿Sale? Y eres David Yair. Ok. Uno de sus compañeros escribe: tengo mucho desconocimiento sobre literatura. No se preocupen, no necesitan saber mucho de literatura para este módulo. Al contrario, con este módulo se van a ir con una idea no general, porque sí quiero dejarles realmente que se vayan con muchas ideas, con mucha información acerca de literatura, para que valga la pena el módulo. Que no nada más sea de, ay, es que estoy leyendo esto, sino que para el módulo, sino que también lean otras cosas. Les voy a hacer otras recomendaciones para que también lo hagan. Inclusive, como les comentaba en el foro de Aprendiendo, les voy a poner algunas otras lecturas breves, y si no son lecturas, en algunas ocasiones les pongo audios, porque hay algunas obras de teatro o algunos cuentos que se las pongo en audiolibros, porque sé que luego tienen un montón de actividades. Entonces, mientras lavan los platos, hacen la comida, se bañan o en el transporte, rumbo a sus trabajos o rumbo a dejar a las criaturas a la escuela, pueden escuchar los audiolibros, y eso está fantástico porque les queda la idea del texto sin tener que sentarse y darle tanto tiempo a la lectura del texto, ¿sale? Entonces eso está muy padre y me ha funcionado. El módulo pasado me funcionó mucho con algunos ejemplos de extras de literatura, ¿ok? Otra pregunta es: ¿cómo se puede realizar un contraste de textos? O más bien, ¿a qué se refiere con un contraste de ideas? Más que de ideas, jóvenes, es un contraste de características. Como les comentaba, no es lo mismo el texto, el género literario narrativo de Rubén Darío al de Sor Juana Inés de la Cruz, que es el lírico, ni mucho menos es lo mismo al dramático de la obra de teatro La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, pónganse muy abusados con eso. ¿Cómo identificar de manera correcta el contexto de la obra y el contexto del autor? Asimismo, en cuanto a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cómo identificar el argumento, tema y los demás puntos de la tabla de la actividad integradora? De ser posible, un pequeño ejemplo. Bueno, ya les he puesto algunos ejemplos, pero vamos a ver, identificar la manera del contexto de la obra. El contexto de la obra y el contexto del autor lo van a encontrar efectivamente investigando acerca del autor. Investigando acerca de la obra. Si ustedes googlean a Edgar Allan Poe, les va a salir un montón de información de Edgar Allan Poe, lo que les decía, que se murieron sus papás, que era adoptado y que toda la cosa, ¿no?
Entonces, de eso obviamente lo tienen que leer y lo tienen que analizar, precisamente de eso se trata el análisis de textos también, analizar y posteriormente escoger qué es lo que con qué información se quedan para de esa manera poder contrastar el contexto de un autor con el contexto de la otra autora y el contexto de otro autor. ¿Ok? ¿Cómo identificar el argumento? Ok, el argumento es muy sencillo, jóvenes. El argumento simple y sencillamente es de qué se trata la obra. ¿De qué va? Así como dicen los españoles de qué va el libro, así lo mismo. ¿De qué se trata? ¿De qué va? Y el tema puede ser parecido al argumento, pero no es lo mismo decir el argumento. Por ejemplo, hoy déjenme les pongo un ejemplo de alguna. Es que no tengo acá mis libros a la mano. Tengo nada más los que vamos a ver aquí en el módulo, pero no los quiero usar de ejemplo porque no les voy a dar la actividad. Por ejemplo, este libro de perros. No sé si lo ven. Es un libro de perros, es literatura, es más que nada informativo, nos habla de las razas de los perros y cuánto pesan, cuánto miden, las fotos para que identifiques a los perros, unos que ya están en peligro de extinción, otros es información importante para los que les gustan mucho los perros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál será el argumento de los perros? Hablar acerca de, inclusive, espérenme. Uy, ya se rompió. Está mal empastado. Por ejemplo, acá dice perros, historias, descripción, fotografías. De argumento podría ser, el libro Perros nos habla de la historia, la descripción, o nos brinda la historia, descripciones y fotografías de algunas razas de perros. Ese será el argumento. Ajá. Y el tema, ¿de qué habla el libro Perros? De perros. ¿Sale? A menos que, bueno, y si es de los gatitos, ajá, pues ¿de qué nos habla? ¿Cuál es el tema? Gatitos. ¿Cuál es el argumento de un libro de gatitos? Tienes que verificar, analizar, pues yo estoy viendo aquí fotos de un perro que se llama Boxer. Me da la altura, me da el peso, la esperanza de vida, el origen, la descripción. Ok, ya lo leí, me dice que nació en Alemania a partir de 2 razas de mastín que solían participar, bla, bla, bla. Lo sigo viendo, lo sigo analizando, es un análisis rápido. No me estoy deteniendo a ver, y a leer todo, sino que rápido le doy una revisada. Australian Terrier, la altura, todo está en la altura, el peso y el origen y la descripción. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿De qué va? ¿Qué nos vamos a encontrar? Muchas veces, y esto es un tip, el argumento nos lo muestra atrás del libro. Por ejemplo, tengo este. Este es un libro para adolescentes. Este lo está leyendo mi hija. Dice, la lista de la suerte. Tú cuando vas a una librería o ves un libro, primero te fijas en la portada. Entonces, la lista de la suerte. Yo les pido entonces a los 3 que están ahorita en la clase que me escriban en el chat de qué creen que va el libro, de qué se trata, cuál creen ustedes que puede ser el argumento solamente con ver la portada del libro. Ahí está. Observen la portada del libro. Rachel Lippincott. ¿A quién va dirigido? Vamos a hacer el análisis ahorita rápido de este libro, solamente con verlo nada más, y vamos a ver si estamos en lo cierto. ¿Sale? Escríbanle. Abril, si miran la sesión grabada, ¿también contará? No, Abril, tienen que estar presentes en la sesión. Entonces, escriban, corran. ¿De qué creen que se trate la lista de la suerte? Observen los colores, la tipografía, la editorial. Dice, a 2 metros de ti, más de 120,000 ejemplares vendidos. Todo esto nos da una idea. Por ejemplo,
vas al sótano, a la librería del sótano, o a la Gandhi, y dices, tengo ganas de leer un libro, ¿cómo lo escojo? ¿Con base en qué escojo el libro? Muchas veces nos vamos por la portada. Muchas veces leemos lo que está acá atrás. Muchas veces si podemos lo ojeamos y más o menos le damos una leída. A ver, sobre la suerte que puede tener alguna persona. Gracias, Anaí. Abril, de alguna lista de cosas que ayuden en la vida. Déjenme admitir. De alguna lista de cosas que ayuden en la vida, ¿ok? David, ¿de qué crees que se trate el libro solamente por verlo en la portada? Hola Carla, bienvenida, mucho gusto. Estamos ahorita haciendo un ejercicio. Les estoy preguntando que con base en solamente ver este libro, ver la portada del libro, ver el frente del libro, ¿de qué crees que se trate? Ningún reporte de mala conducta. Le dije que era comportado. ¿Y a ti cómo te fue en el colegio, Enrique? Súper bien, mamá. Ok, David. ¿Ya todos? Se traba mi celular. Ok, no te preocupes, David, te lo muestro otra vez. Otra vez te lo muestro. Y ¿saben qué? Mientras piensan y analizan y checan, tenemos menos de un minuto. Ahorita voy a terminar la sesión, bueno, ya nos va a cortar, y se vuelven a meter con el mismo link, con el mismo código, es lo mismo. Va a ser el mismo código y el mismo link para todos los espacios, pero ya ven que esta cosa nada más nos da 40 minutos. Entonces nos volvemos a meter y piénsenle, chéquenlo. Les digo, vean los colores, la editorial, nube de tinta, qué dice acá. Vean las imágenes, las florecitas, el autor. Ajá. Anaí, cuando compro libros y si me llama la atención la portada, lo que hago es leerlo de atrás y así decido si lo compro o no. Exactamente, Anaí. Nos vemos ahorita mismo. ¿Sale? Se vuelven a conectar, chicos y chicas. David, es acerca de la suerte de los seres humanos.